de la carta que hemos empezado a estudiar ya hace varias semanas. Vaya para el final de la Biblia, antes de las cartas de Juan, se va a encontrar con las dos epístolas cuyo autor es el apóstol Pedro. Ya hemos estudiado, tuvimos 3 prédicas, 3 series, nos llevaron para estudiar un poco el tema de la introducción de esta carta. Conocimos un poco sobre la personalidad y el carácter del autor, o sea, Pedro, en las prédicas anteriores. También estudiamos y conocimos el porqué de la epístola, a quién le escribió la epístola, o sea que ya tenemos más o menos un contexto histórico y cultural de esta carta en las introducciones que hicimos anteriormente. Hoy vamos a comenzar ya a meternos en la carta más decididamente, así que vamos a ir al capítulo 1, acompáñenme allí, y vamos a estar viendo en el capítulo 1 los saludos de presentación. En su Biblia aparece la palabra salutación. Vamos a estudiar estos versículos que son los saludos de presentación de la carta. Y obviamente que por la abundancia de información que tenemos en estos 2 versículos en cuanto a la doctrina y en cuanto a teología, hay mucha abundancia de información en cuanto a la teología y a la doctrina. Vamos a dividir en 2 series, fíjense lo que es la palabra de Dios. No nos queda otra que dividir en 2 series los 2 primeros versículos de la carta, porque es tan abarcativo la información que tenemos en esos 2 versículos solamente, en cuanto, como decía recién, a doctrina y a teología, que lo vamos a dividir en 2 series, los 2 primeros versículos de esta salutación de esta carta. Y obviamente que puede parecer sorprendente iniciar una epístola haciendo referencia a la doctrina de la elección, una doctrina tan controversial a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero eso es exactamente lo que el apóstol Pedro hace en el versículo 1. Él comienza su carta hablando de la doctrina de la predestinación, de la elección divina. Así que vayamos allí al versículo 1 y 2 de la primera carta del apóstol Pedro, donde comienza diciendo, Pedro se presenta como el autor de la misma, ya estudiamos eso, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Estos 2 versículos nos van a llevar entre 2 y 3 exposiciones, o sea, prédicas. Pero vayamos al versículo 1, Pedro comienza presentando así, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Y ya estudiamos en la introducción, si usted se acuerda, ya estudiamos bastante en la introducción sobre la vida de este hombre llamado Simón Pedro, sobre su ministerio, sobre su carácter, sobre su forma de ser y un poco también de su historia familiar. Ya hemos estudiado a este hombre que es el autor de esta epístola, Pedro. Sigue diciendo allí, apóstol del Señor Jesucristo, apóstol de Jesucristo, Simón Pedro, apóstol de Jesucristo. Recordemos que Pedro formó parte de un grupo, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, Pedro formó parte de un grupo único y exclusivo e irrepetible. ¿Sí? Pedro formó parte de un grupo de 12 hombres, de un grupo que fue único en la historia humana, exclusivo e irrepetible. Pedro formó parte de ese grupo de los 12. Y vamos a abrir un paréntesis aquí y veamos los requisitos para ser apóstol. Porque ya hace varias décadas que dentro de la iglesia cristiana evangélica se han introducido enseñanzas que son más que errores, son herejías, donde muchos se postulan como hoy en día apóstoles de Jesucristo. Pero Pedro formó parte, fue un apóstol por designio y llamado divino, y fue parte de un grupo de 12 hombres que fue único y exclusivo e irrepetible en la historia humana.
pero a pesar de eso hay personas que se han hecho llamar y se siguen haciendo llamar apóstoles de Jesucristo. Por eso vale la aclaración. Vamos a abrir un paréntesis aquí y veamos los requisitos para ser apóstol. ¿Qué requisitos nos da la Escritura para que una persona pueda ser apóstol? Y luego vamos a ver si se puede ser apóstol hoy en día o no, de acuerdo a los requisitos que la misma palabra de Dios nos da. Para eso vamos a ir un momentito al libro de Hechos de los Apóstoles, al capítulo 1 de ese libro histórico, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, que registra los primeros 30 años de la iglesia que nació en Pentecostés. Vayamos allí, Hechos capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 21 al 26. Y vamos a ver cuáles eran los requisitos para que una persona pueda llegar a ser un apóstol. Y al ver los requisitos vamos a poder evaluar si hoy en día pueden existir apóstoles. Hechos 1, versículo 21 en adelante. Dice allí, es necesario, este es Pedro el que está hablando aquí. Recuerden cuando estudiamos que Pedro, que era de los 12, el líder, ¿sí? Eso claramente los evangelios lo registran. Dice, es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, dice Pedro, es el que está hablando aquí, dice, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Vaya leyendo con entendimiento lo que está diciendo Pedro, verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan el Bautista, el bautizador, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, desde el día que Jesús fue bautizado en el río Jordán por Juan el Bautista, hasta que Jesús, después de resucitar 40 días más en la tierra, fue ¿qué? Elevado, ascendido, llevado nuevamente ¿a dónde? Donde está ahora, a la presencia del Padre, a su diestra. Verso 22, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. Uno sea hecho testigo con nosotros de su resurrección. Verso 23, y señalaron a dos, a José llamado Bersabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando dijeron, tú, Señor, que conoce los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Y le echaron suerte, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Aquí tenemos de qué manera ese grupo de 12 hombres que había quedado en cuánto, en 11, porque uno fue el que traicionó al Señor, se suicidó, ¿no? Pero alguien tenía que tomar ese puesto que había quedado vacante. Ese es el episodio que está narrando Pedro aquí. Y él propone 2 personas, y de esas 2, después de orar, es Matías quien es integrado como el 12º apóstol en lugar del traidor. Pero aquí vemos claramente en estos versículos los requisitos para que una persona pudiera tomar ese lugar de apóstol. Y para reemplazar a Judas Iscariote, claramente en esos versículos que leímos, y completar a los 12 apóstoles, los requisitos indispensables, según estos versículos, eran haber acompañado a Jesús durante todo su ministerio terrenal. Ese era el primer requisito. Para ser apóstol había que haber acompañado a Jesús todo el tiempo de su ministerio, que duró aproximadamente 3 años. Primer requisito. Desde que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán hasta la ascensión de Jesús, esa persona tendría que haber estado ahí los 3 años con Jesús, y no solo eso, tendría que haber sido testigo de cuando Jesús fue alzado y llevado a la diestra del Padre, y además ser testigo ocular, ver al Señor resucitado. Entonces, cuando nosotros ponemos esos requisitos hoy a la vista, ¿hay alguna persona hoy en día que pueda cumplir con esos requisitos?
La respuesta es imposible. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús no puede volver a caminar en la tierra. Ya estuvo. El Señor Jesucristo no puede volver a morir, no puede volver a resucitar. Entonces la Biblia nos da que los requisitos para ser apóstol son imposibles de cumplir, lo cual lleva a la conclusión de que no existe más el oficio de apóstol en la iglesia. No existe más. Y usted me dirá, ¿y qué hacemos con aquellos que son, muchos de ellos famosos, que se hacen llamar apóstoles? ¿Cuál es la respuesta? Son fraudes, son engañadores, son mentirosos. ¿Sí, Daniel, de verdad? Sí. Y te lo digo con la autoridad de la Escritura, no con mi autoridad porque no tengo ninguna. La autoridad la tiene la Escritura. Entonces vemos claramente, cerramos el paréntesis. Pedro con los 11 fueron llamados personalmente por Jesús. Y eso lo podemos ver, si usted me acompaña a Mateo capítulo 10, podemos ver el llamado de estos hombres al ministerio de apóstol. Mateo capítulo 10, versículo 1. Usted tiene un título arriba en su Biblia. ¿Qué dice el título? Elección de los 12 apóstoles. ¿Y quién hizo la elección? Si usted lee el contenido a partir del versículo 1, se va a dar cuenta que fue ¿quién? Ni más ni menos que el Señor Jesucristo. Dice el versículo 1: entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, ¿quién? El autor de la carta que estamos estudiando, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Entonces podemos ver que Pedro con los 11 fueron llamados personalmente con Jesús y capacitados con dones especiales. Ellos tenían los dones ¿de qué? De echar fuera demonios, de imponer manos y sanar enfermos. ¿Quiénes tenían esos dones? Los apóstoles. ¿Hay apóstoles hoy? No. ¿Hay personas que pueden imponer las manos y sanar una enfermedad? No. Aunque hay personas que lo hacen, sí. ¿Pero qué son? Mentirosos. Claramente vemos que Pedro con los 11 fueron llamados personalmente por Jesús y además fueron personalmente comisionados con una misión especial y específica por Jesús. Algo que no se puede volver a repetir, porque ya Jesús no está en la tierra, llevando adelante su ministerio. Acompáñeme al Evangelio de Juan, al anteúltimo capítulo, que es el 20. Y veamos a ver cómo el Señor comisionó a estos hombres que Él había llamado al ministerio apostólico. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 19. Juan 20, verso 19. Dice allí: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como, acá está la comisión, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiesen los pecados les serán remitidos, y a quienes se los retuviesen les serán retenidos. Entonces vemos aquí cómo claramente estos hombres
estos apóstoles llamados por el Señor Jesús, ahora por el mismo Señor Jesús, son comisionados ¿a qué? A predicar y a llevar las buenas nuevas, es decir, a llevar el Evangelio a todas partes, a todo lugar. Y toda persona que creyere, ¿qué iba a pasar? Sus pecados iban a ser perdonados. Y toda persona que rechace, seguiría con todos sus pecados, y si muere en esa condición, terminará en el infierno a espera de un juicio cósmico. Estos hombres, estos 12 hombres, incluyendo Pedro, fueron personalmente llamados por Jesús al ministerio apostólico y fueron comisionados también personalmente por Jesús. Además, estos hombres fueron los que edificaron la iglesia sobre los fundamentos de sus enseñanzas. Fueron las personas que usó Jesús para traer ¿qué? El Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento son los cimientos, son el fundamento de la iglesia. La iglesia, es decir, nosotros los creyentes, la iglesia crece, se edifica en base a los cimientos, en base a los fundamentos que fueron escritos por los apóstoles y profetas, llamados por el Señor Jesús. Ahora dígame usted, ¿puede la iglesia tener otro cimiento, otro fundamento? ¿Puede una casa tener otro cimiento? No, porque ya no tiene. Bueno, esto es lo mismo. La iglesia ya tiene sus cimientos colocados y esos cimientos fueron puestos por los apóstoles y profetas del Señor Jesucristo. Ahora nosotros tenemos que tomar de esos cimientos, de ese fundamento que es el Nuevo Testamento y edificar nuestras vidas, corregir nuestras vidas. Eso es claro, el apóstol Pablo lo enseña, si usted me acompaña al libro de Efesios, capítulo 2, la carta que el apóstol escribe a la iglesia de Éfeso. Carta a los Efesios, capítulo 2. Efesios, capítulo 2, versículo 20. Amén. Dice el apóstol Pablo, edificado, le está hablando a la iglesia, le está hablando a los creyentes el apóstol Pablo. Les está escribiendo y le dice lo siguiente, edificado sobre el fundamento, ¿de quiénes? De los apóstoles, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, la que sostiene toda la estructura, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, ¿quiénes pusieron los cimientos, los fundamentos sobre la cual la iglesia se edifica? Los apóstoles. Si nosotros miramos el Nuevo Testamento y nos fijamos quién son los autores de los libros, ¿con qué nos vamos a encontrar? Que fueron los apóstoles y asociados ¿de quién? De los apóstoles. Ellos fueron los que pusieron los fundamentos, o sea, es decir, el Nuevo Testamento, sobre donde la iglesia, o sea, los creyentes se edifican. Usted va a edificar su vida con la Biblia. Sin la Biblia usted no puede edificar su vida cristiana. Y es increíble, ¿no? Cuando nosotros vemos en estos tiempos lugares que dicen ser iglesias, donde la Biblia no es el centro. Entonces dígame usted cómo esa iglesia que dice ser iglesia se estará edificando. Cuando precisamente el Nuevo Testamento, traído por los apóstoles y profetas de Jesús, son los cimientos, son el fundamento con el cual la iglesia, el creyente, tiene que edificar su vida. Es decir, la Biblia tiene que ser el centro, lo más importante de una congregación. Claramente. Ahora volvamos a Pedro, nuevamente, allí al capítulo 1 y versículo 1. Pedro 1, versículo 1. Pedro se presenta, Pedro apóstol de Jesucristo. Y sigue diciendo Pedro allí, Pedro apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, a los expatriados
de la dispersión. Y Pedro aquí se refiere a quienes son residentes temporales o a quienes son extranjeros. Y el apóstol los identifica además como personas que pertenecen a la dispersión. Palabra que en otros lugares de la Biblia se traduce diáspora. Dispersión, diáspora son similitudes. De donde se deriva, de esta palabra diáspora, se deriva el término en castellano disperso. Pedro está escribiendo a personas que están dispersas en una zona geográfica que ahora nos va a marcar en lo que sigue del versículo 1. Pedro se está refiriendo a creyentes. Él le está escribiendo a creyentes, los cuales son peregrinos y extranjeros espirituales en la tierra. ¿Qué somos los cristianos? Extranjeros y peregrinos. Peregrinos, ¿por qué? Porque vamos camino. Y extranjeros, ¿por qué? Porque no pertenecemos al sistema de este mundo pecaminoso y caído. Somos peregrinos que vamos camino hacia la patria celestial, como dice el libro de Hebreos. Y obviamente nos pertenecemos más a este sistema pecaminoso. Pertenecimos un día hasta que el Señor nos llamó por su gracia y misericordia a través de las Escrituras, porque alguien nos habló de la Biblia. Entramos al reino de su amado Hijo, al reino de Jesús. Ya no pertenecemos a este sistema, sino que pertenecemos al sistema del reino de los cielos, el cual está, si soy creyente, ese reino de los cielos, Dios lo colocó en mi corazón. Ahora yo debo vivir en este mundo caído, en este sistema mundano pecaminoso. Yo debo vivir en él como estamos nosotros actualmente, pero con los principios en mi corazón del reino de los cielos. Y eso me va a llevar ¿a qué? A no vivir como vive el incrédulo, sino a vivir como Dios me manda en su palabra. Pero diáspora, y de esa palabra deriva el término que nosotros conocemos en el castellano como disperso. Y Pedro se está refiriendo obviamente a creyentes los cuales son peregrinos y extranjeros espirituales en esta tierra, tanto judíos, creyentes, como gentiles, creyentes, los cuales conforman la iglesia. Fíjese allí en el versículo 17 de este capítulo 1, versículo 17. Dice así Pedro: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra ¿qué? Entonces, ¿qué nos dice Pedro? En primer lugar, se lo escribe a estos cristianos que le manda la carta. Pero por aplicación a cada cristiano, no importa el tiempo en el cual haya vivido o viva. Dice Pedro en el verso 17: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea, mientras estemos en la tierra, caminemos en santidad, caminemos en obediencia a la palabra de Dios, mientras estamos en este mundo que sabemos que es totalmente contrario a las Escrituras, totalmente opuesto a las Escrituras. Pero también en el capítulo 2, verso 11, Pedro también les recuerda a estos cristianos a los cuales les escribe la carta. Verso 11, capítulo 2, dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Les recuerdo una vez más que el cristiano, el creyente, en este mundo, ¿qué es? Extranjero. Y es un peregrino porque estamos de viaje. ¿A dónde? A nuestra patria celestial, al reino de los cielos, donde nuestro Padre vive, donde nuestro Salvador vive, y donde todos aquellos que creyeron en Cristo y murieron están allí. A ese lugar nosotros estamos transitando. Y Pedro les recuerda eso también a estos hermanos. Volvamos al capítulo 1 y veamos lo que sigue diciendo Pedro. Versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Ya estudiamos todo eso. Ahora sigue diciendo: en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Esta es la región geográfica a la cual Pedro envía este escrito, envía esta carta.
Y obviamente la carta de Pedro va dirigida a iglesias ubicadas en provincias dentro del territorio actual. Hoy actualmente ese territorio es Turquía, que en ese tiempo cuando Pedro escribe la carta, esa zona geográfica, ese territorio era parte del Imperio Romano. Pero Pedro escribe esta carta y se la manda a iglesias que estaban distribuidas en 5 provincias como él las nombra. Veamos de nuevo el texto. Ponto era una provincia, Galacia otra provincia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y en esas provincias había iglesias diseminadas a las cuales Pedro le envía esta carta. Vayamos con Ponto, esta provincia de Ponto. Aparece en Hechos 2.9. ¿Qué nos dice Hechos 2.9? Acuérdese que Hechos 2 es el descenso del Espíritu Santo. Hechos 2, versículo 5, para tomar el contexto. El Espíritu Santo acaba de descender, ¿se acuerdan el capítulo 2? Hubo un estruendo. Los 120 que estaban reunidos empezaron a hablar en lenguas, o sea, en otros idiomas. Había en Jerusalén en ese momento muchos judíos de distintas partes del mundo, conocidos en ese entonces, que habían viajado por ser judíos, habían viajado a Jerusalén a festejar la fiesta de las Pascuas y la fiesta de Pentecostés, que venía 50 días después de la Pascua. En la fiesta de la Pascua, de esa Pascua, ¿a quién habían sacrificado? A Jesús. 3 días después Jesús resucitó. 50 días después de la Pascua venía la fiesta en el calendario judío de la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las cosechas. Y es ahí cuando desciende ¿quién? El Espíritu Santo y funda la iglesia. Entonces, en esos tiempos festivos en Jerusalén venían judíos de muchas otras partes del mundo a festejar esas fiestas que eran tan solemnes y sagradas por mandato de Dios en las Escrituras. Por ejemplo, dice el verso 5, moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, y escuche, de todas las naciones bajo el cielo, lo que acabo de decirles. Verso 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y ahí comienza a nombrar regiones. Lucas, que es el autor de este libro. Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. Ahí aparece esta provincia de Ponto que Pedro nombra en su epístola, en el capítulo 1, y donde era una región donde ya había iglesias establecidas por el Señor. Volvamos allí, que aparece la segunda provincia, que es Galacia. Dice Pedro, en el Ponto, y luego dice Galacia. Galacia estaba ubicada en el centro de Asia Menor, esa provincia, y contenía las poblaciones de Derbe, que son importantes, ahora lo vamos a ver en Hechos. Esta provincia de Galacia contenía ciudades como la de Derbe, Listra e Iconio, donde Pablo, el apóstol Pablo, ministró varias veces esa región. Por eso entendemos por qué había iglesias. El ministerio del apóstol Pablo había llegado a esa región de la provincia de Galacia. Venga conmigo a Hechos 14, versículo 1, que el ministerio de Pablo fue en esos lugares. Hechos 14, versículo 1. Hechos 14, verso 1 dice, aconteció en Iconio, esta es una ciudad de la provincia de Galacia, aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran
multitud de judíos y asimismo de griegos. Ahí puede ver cómo en esa ciudad de Iconio se fundó una iglesia. ¿Ministerio de quién? Del apóstol Pablo. Y esta ciudad de Iconio se encontraba en la provincia de Galacia. Si usted va al capítulo 16, siempre de Hechos, versículo 1, se va a encontrar con otra ciudad de la provincia de Galacia. Hechos 16:1 dice, después llegó ¿a dónde, Pablo? A Derbe y ¿a dónde más? A Listra, que junto con Iconio eran ciudades de la provincia de Galacia. Y he aquí, dice el verso 1, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padres griegos. O sea, que en Derbe, ¿a quién conoció Pablo? A Timoteo, que fue tan importante en el ministerio del apóstol Pablo. Timoteo era de una ciudad que pertenecía a la provincia de Galacia. Pero podemos ver que en esas zonas había iglesias, por eso Pedro escribe esta carta, ¿no?, a iglesias de esa provincia, pero obviamente eran iglesias que Pedro no fundó, sino que las había fundado Pablo a través de su ministerio. Pablo predicó varias veces en ese lugar. Luego tenemos, dice Pedro, volviendo a Pedro 1, versículo 1, tenemos Ponto, la provincia de Galacia, y luego dice la provincia de Capadocia. Hechos 2 nombra también que peregrinos, ¿no?, que vinieron a la fiesta de Jerusalén, también vinieron de esas ciudades de Capadocia, de esa provincia de Capadocia, fueron judíos a la fiesta de Pentecostés, y ahí se encontraron con esa hermosa secuencia que fue el descenso del Espíritu Santo y el comienzo de la iglesia cristiana. Y obviamente podemos entender de que muchos judíos, ¿se acuerdan cuántas personas se convirtieron ante la primera predicación que hace Pedro después que desciende el Espíritu Santo en Pentecostés? Como 3.000. Y muchos de ellos habrán sido de regiones de Capadocia, de Galacia, y cuando han vuelto a sus lugares, ¿qué han hecho? Iglesias. Han plantado iglesias y han predicado el Evangelio. Lo podemos deducir claramente eso. Después dice Pedro, en el Ponto, la provincia de Galacia, la provincia de Capadocia y la provincia de Asia. La provincia de Asia incluía la mayor parte de occidente de Asia Menor y contenía divisiones con ciudades como Misia, Lidia, Caria y gran parte de Frigia. Este lugar fue el sitio de un ministerio extensísimo que llevó adelante el apóstol Pablo durante su tercer viaje misionero. Venga conmigo nuevamente a Hechos, pero capítulo 19, y corroboremos esto con este libro histórico que es Hechos, capítulo 19, versículo 10. Esta zona de Asia, esta provincia de Asia, fue el lugar donde el apóstol Pablo llevó adelante un extenso ministerio. Al punto, fue tan extenso el ministerio de Pablo en esta provincia de Asia, que fíjese lo que dice el versículo 10. Así continuó, este es el apóstol Pablo, así continuó por espacio de 2 años en esa provincia de Asia Menor. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Ve? Como la palabra corrobora que el apóstol Pablo en esa zona, en esa provincia de Asia Menor, llevó adelante un ministerio extensísimo y alcanzó a muchísimas almas con el Evangelio de Jesucristo. Obviamente está implícito, no lo dice el texto, pero por deducción podemos entender de que si fue tan fructífero y amplio el ministerio de Pablo allí, no cabe dudas que él edificó muchas iglesias en esa provincia de Asia Menor. Estamos viendo esto porque a estas provincias, a esta zona geográfica, Pedro le escribe la primera epístola. ¿Sí? Esto es importante saberlo. Ahora bien, nos queda Bitinia. A esta provincia se alude solo en otro sitio en el Nuevo Testamento. Es allí en Hechos 16, venga conmigo un poquito para atrás, versículo 7, en qué incidente es nombrada por segunda vez
esta provincia de Bitinia. Capítulo 16, versículo 7. Vamos a tomar el verso 6 para tomar el contexto. 16:6. Este es un viaje misionero del apóstol Pablo. Dice Lucas, y atravesando Frigia, recuerde que es una ciudad de Asia Menor, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegamos a Misia, intentamos ir ¿a dónde? A la provincia de Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Y es ahí cuando el Espíritu Santo los estaba guiando a ellos, ¿a qué? A que Pablo cruce el Mediterráneo y se introduzca en Europa por primera vez con el Evangelio. Así llegó el Evangelio a Europa, de esa manera. Pablo tuvo la intención de ir a ciertas zonas de Asia Menor, a la provincia de Galacia o a la provincia de Bitinia, pero el Espíritu Santo que guiaba su vida no se lo permitió, porque el propósito del Espíritu Santo era que Pablo llevase el Evangelio por primera vez a Europa. Para que entendamos este principio importante de que si nosotros somos cristianos como lo era el apóstol Pablo, nosotros tenemos que ser sensibles a la guía ¿de quién? Del Espíritu Santo, que también está en nosotros como estaba en el apóstol Pablo. Y una de las particularidades que lleva adelante y desarrolla el Espíritu Santo en un creyente es que guiarlo en todo sentido. Nosotros no somos guiados por las emociones, mucho menos por el corazón. Ya sabemos cómo es el corazón. Dios nos dice claramente a través de Jeremías, perverso y engañoso. No le hagas caso a tu corazón. Tú debes guiarte por las Escrituras, las cuales va a usar el Espíritu Santo para guiar tu vida en este mundo mientras estés en este peregrinaje hasta llegar a la patria celestial. Este es un claro ejemplo de eso, de cómo el Espíritu Santo en todo momento estuvo guiando el ministerio del apóstol Pablo. Pero ahí aparece por segunda vez esta provincia de Bitinia. Y a esta provincia se alude, como decía recién, en este incidente de la guía que hace el Espíritu del apóstol Pablo. Por las regiones que nombra Pedro, y volvamos allí, primera de Pedro 1:1, por las regiones que nombra Pedro, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Recuerda que son provincias, regiones geográficas, no son una ciudad, son provincias que contenían ciudades. Entonces vemos claramente que es el extenso lugar que Pedro escribe su carta, y obviamente por las regiones provinciales que nombra Pedro, esta carta tuvo una gran circulación, ¿no? Porque eran muchas iglesias las que había en distintas provincias, ¿no? Esta carta tuvo una gran circulación en las iglesias de esas provincias. Y un detalle que tenemos que tener en cuenta, 3 décadas después, es decir, 30 años después, aparece el libro de Apocalipsis que escribe el apóstol Juan. Y en el capítulo 2 y el capítulo 3 aparecen 7 cartas a 7 iglesias. Y esas 7 iglesias, ¿dónde estaban ubicadas? En Asia Menor. O sea que había un mover cristiano muy grande en toda esa zona geográfica, a la cual Pedro envía esta epístola. Y obviamente por las regiones que Pedro nombra, ¿no? Esta carta ha tenido un mover circular extraordinario, porque iba a una iglesia. Recuerden que no, en esos tiempos no es como ahora, que esa carta se podía imprimir en 1.000.000 de cosas y darle una a cada uno. Eran rollos de papiro que llegaban a un lugar, se los estudiaba, se los leía, quizás hacía una copia y se los enviaba a la otra iglesia, de la otra iglesia a la otra iglesia, y la otra iglesia a la otra iglesia, en toda esa zona geográfica que son varios kilómetros a la redonda. Y Pedro lo hizo todo ¿para qué? Para ministrar a todas estas personas, porque recuerde el contexto histórico, ¿se acuerdan? Todas estas iglesias estaban bajo una persecución severa por el Estado romano.
por el emperador Nerón, que había iniciado la primera persecución estatal contra la iglesia cristiana. No la estaban pasando bien estos hermanos. En distintas iglesias, de todas esas zonas geográficas, en cada provincia no la estaban pasando para nada bien. Es más, habían muchos que habían sido asesinados. Entonces Pedro se mueve por el Espíritu Santo a escribir esta carta, que es una carta de aliento, de consuelo, de recordarles cosas importantes. Por eso podemos entender de por qué Pedro comienza la carta con la doctrina de la elección. Él les quiere recordar que son escogidos de Dios, a pesar de lo que tengan que padecer, de lo que tengan que sufrir. No se olviden, hermanos queridos, le está diciendo Pedro, que ustedes han sido escogidos, seleccionados por Dios para salvación, para la vida eterna, para la vida que viene. No teman, no desmayen por nada que le esté sucediendo. 30 años después, como decía recién, el Señor Jesucristo envía a otras 7 iglesias de esa zona, y eso está corroborado en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Pedro sigue diciendo allí en el versículo 2, ya estudiamos el versículo 1, y nos vamos a quedar con una sola palabrita del versículo 2. El próximo domingo ya estudiaremos completo el versículo 2. Y él dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Solamente vamos a ver la primera palabrita que aparece allí en el versículo 2, que es la palabrita elegidos. Pedro les recuerda, no solamente aquí, sino en otros lugares de la epístola, que son elegidos, que han sido elegidos por Dios. Elegidos. Y esta es una palabra griega que equivale a los llamados a salir. La palabra griega que equivale para la palabra elegidos en nuestro idioma castellano significa en el griego los llamados a salir. Cuando Dios te eligió, lo que está haciendo es llamándote a salir. Y la pregunta es, ¿salir de dónde? De un sistema, de un mundo pecaminoso, pervertido, incrédulo, idólatra, egoísta, egocéntrico, envidioso, y podemos seguir. Eso es lo que significa la palabra elegidos. Proviene de la palabra griega que equivale a los llamados a salir. Y la palabra significa escoger. La palabra significa seleccionar. Eso es lo que Dios ha hecho siempre en el Antiguo Testamento, y ahora lo vamos a ver, y en el Nuevo Testamento. La palabra elegir significa escoger, seleccionar. Dios, de todas las almas que hay en Pehuajó, te ha seleccionado. Si estás en Cristo, si te has arrepentido de tus pecados y has puesto tu fe solamente en Jesús, en lo que Jesús ha hecho, en la obra que Jesús ha hecho en la cruz para perdonar tus pecados, tú has sido seleccionado. Y cuando tú miras a tu alrededor de que la inmensa mayoría de la sociedad de Pehuajó no está en la iglesia adorando a Cristo, no es porque tú fuiste más inteligente, sino que la respuesta bíblica es que Dios te ha seleccionado. Y eso te tiene que llevar a doblar tu corazón, postrar tu corazón y decirle, gracias Señor, porque yo, al igual que todo lo demás, no lo merezco. Solo es por tu gracia que estoy en la verdad, que he sido perdonado de todos mis pecados pasados, presentes y futuros, y que tengo entrada libre y acceso libre a tu presencia en una nueva relación en la cual puedo hablar contigo de padre a hijo. Eso significa la palabra elegidos, escoger, seleccionar. Y en el Antiguo Testamento esta palabra se refiere exclusivamente a Israel. En el Antiguo Testamento los seleccionados, los escogidos, los elegidos fueron la nación de Israel. Y eso lo podemos corroborar en el libro de Deuteronomio capítulo 7. Acompáñeme allí por un momento, Deuteronomio 7. El último libro del Pentateuco, de los primeros 5 libros de la Biblia. Capítulo 7.
Versículo 6. Recuerde que en el Antiguo Testamento, cuando nosotros nos introducimos al Antiguo Testamento, la palabra elección siempre se refiere al pueblo de Israel, nación que fue elegida, escogida, apartada, seleccionada por Dios para que sea su pueblo en el Antiguo Testamento. Verso 6, dice Moisés, que es el autor de este libro, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha ¿qué? Escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y así sigue Moisés. Pero vemos que Israel fue el pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento, para indicar que Dios en su soberanía, no porque Israel tenía algo especial, no. Dios en su soberanía escogió entre todas las naciones. Vaya al capítulo 14 de Deuteronomio. Dios escogió entre todas las naciones del mundo a esta nación de Israel para que creyesen en Él y le pertenecieran a Él de manera exclusiva. Deuteronomio 14, versículo 2. Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido, seleccionado, elegido. Te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Esta palabra escogido en el Antiguo Testamento o elegido siempre hace alusión a Israel. Fíjese el Salmo 105. Hay muchos pasajes, obviamente por cuestión de tiempo no podemos leerlos. Salmo 105, versículo 43. Salmo 105, versículo 43. Dice así el verso 43, sacó a su pueblo con gozo. Está haciendo alusión el salmista al pueblo de Israel. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo. ¿A quiénes? A sus escogidos. Y todo el Antiguo Testamento, una y otra vez, cuando habla de Israel, habla del pueblo elegido por Dios, al pueblo escogido por Dios. Por eso decimos que este término elegidos en el Antiguo Testamento siempre hace alusión a la nación de Israel, como el pueblo que Dios seleccionó de entre todas las naciones para que sea su pueblo especial. Y lo sigue siendo, aunque estén bajo juicio en estos tiempos. Por eso la Biblia claramente habla, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, de que Israel en un futuro será, ¿qué? Restaurado a una relación íntima y profunda con su Dios. Porque Israel es el pueblo de pactos con Dios. Pero siempre en el Antiguo Testamento la palabra elegido hace alusión al pueblo de Israel. Pero Pedro usa la palabra aquí para referirse a los cristianos. Cuando Pedro está escribiendo esta epístola, se está refiriendo obviamente a los cristianos. Por eso él les dice en el versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Pedro usa esta palabra elegidos para referirse claramente a los cristianos, aquellos que han sido escogidos por Dios para salvación. Y eso te incluye a ti, incluye a todo aquel que ha puesto su fe en Jesús y que ha dejado su vida de pecado. ¿Y por qué la persona ha hecho eso? ¿Por qué la persona ha puesto su fe en Jesús? ¿Por qué la persona se ha arrepentido y dejado su vida de pecado? ¿Cuál es la respuesta? Porque Dios lo ha escogido. Porque si Dios no lo escogía, la persona ni dejaba su pecado, ni ponía su fe en Jesús. Si hemos puesto la fe en Jesús, si hemos dejado nuestra vida de pecado, si luchamos con el pecado todo el tiempo como lo hacemos, es por la razón de que Dios nos ha escogido, nos ha apartado, nos ha elegido.
nos ha seleccionado. Y nosotros humildemente sabemos que no lo merecíamos. Todo fue por la gracia de Dios. Fíjese, por ejemplo, y escucha a Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Y escucha a Pablo sobre el tema de la elección de los salvos, de la elección de aquellos que creen en Jesús para salvación y vida eterna. Versículo 13 del capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses. Es interesante lo que Pablo enseña allí. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Nos ponemos de acuerdo con Pablo? Claro que sí, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Por qué tenemos que darle gracias a Dios? De que Dios nos haya escogido. Yo creí en Jesús porque primero Dios me escogió. Y me dio la fe para que yo crea. Y me dio el arrepentimiento para que yo me arrepienta. Yo estuve en todo ese proceso con una actitud pasiva. No hice nada, porque no puedo hacer nada. El activo es Dios. Dios me escoge, Dios me da arrepentimiento, Dios me da fe para que yo crea. El activo es Dios, el agente activo es Dios. Yo soy el que recibo todo eso. ¿Cuando lo merecía? No. Si yo soy como todos los demás, un pecador, pervertido, impío, merecedor del juicio y del infierno eterno. ¿Pero por qué estoy en la iglesia? ¿Por qué he creído en Cristo entonces? ¿Por qué he sido perdonado? Porque Dios me ha seleccionado en su soberana voluntad. ¿Y qué decir? Acompáñeme a 2 de Timoteo 2:10. Un poquito más para adelante, 2 de Timoteo 2:10. Escucha a Pablo, ¿por qué Pablo predicaba el Evangelio? ¿Por qué nosotros debemos predicar el Evangelio? ¿Por qué nosotros no debemos callar, sino anunciar a Jesucristo? 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 10. Escucha a Pablo. Por tanto, dice Pablo, todo lo soporto. Y mire que sufrió Pablo, él mismo lo escribió. Si usted agarra la carta a los Corintios, él describe el sufrimiento. Por tanto, dice, todo lo soporto por amor de ¿quiénes? De los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Pablo está diciendo dos cosas interesantes en ese texto. Pablo está diciendo que hay escogidos, pero que todavía no son salvos. Porque esos escogidos, para que sean salvos, tienen que oír el Evangelio. Y el Evangelio lo tienen que predicar, ¿quiénes? La iglesia. ¿Hay escogidos en Pehuajó? Sí. Pero esos escogidos, y muchos de ellos, ¿han llegado a salvación? Todavía no. O sea, ¿tenemos trabajo que hacer? Sí. Eso es lo que está diciendo Pablo. Léalo de nuevo. Por tanto, todo lo soporto. ¿Tenemos que soportar cosas? ¿Hemos tenido que soportar cosas? ¿Vamos a tener que seguir soportando cosas? Sí. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Ese para significa propósito, con el propósito de que ellos también obtengan la salvación. ¿Cómo la van a obtener ellos que son escogidos de Dios? Cuando escuchen el Evangelio. ¿Y cuándo lo van a escuchar? Cuando tú y yo se lo prediquemos. Pero claramente en el Nuevo Testamento la palabra escogido, elegido, siempre hace alusión a los creyentes. En el Antiguo Testamento a la nación de Israel. En el Nuevo Testamento a los creyentes, como pudimos ver en Tesalonicenses y en 2 de Timoteo. Pero la palabra elegidos también describe a los que van a recibir a Cristo durante el tiempo de la tribulación futura.
Y esa palabra elegidos aparece en Mateo 24, cuando Jesús da el discurso del Monte de los Olivos, cuando habla de la tribulación que está por venir. En el versículo 21, 22 y versículo 24, Jesús habla de que el tiempo en la tribulación será cortado por causa de los escogidos que Dios tiene en ese periodo nefasto de juicio de 7 años sobre esta tierra. Dios también en ese periodo tiene gente escogida para salvación. Ahí aparece ese término también. Pero además, ese término escogido, elegido, aparece en 1 de Timoteo, ahí que estamos cerquita, capítulo 5, una hojita para atrás, para referirse a los ángeles. Dios también tiene ángeles escogidos. Capítulo 5, versículo 21 de 1 de Timoteo. Amén. 1 Timoteo 5, 21 dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo, le dice: te encarezco delante de Dios, Timoteo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y de quién más? ¿Y delante de quiénes? De sus ángeles, ¿qué? Escogido. Todos sabemos, aquellos que tenemos un tiempo en el cristianismo y que conocemos las Escrituras, todos sabemos que antes que el Señor cree este mundo, los ángeles ya existían. ¿Cuánto periodo antes? No lo sabemos, pero ya existían. Y hubo una rebelión en el cielo. Lucero, Lucifer, o sea, Satanás, se rebela contra Dios en el cielo. Y él, a través de la calumnia, convence a la tercera parte de los ángeles de que Dios es un dictador. Y se sublevan. Ahora la pregunta es, ¿por qué los otros ángeles no se sublevaron y siguieron fieles a Dios? ¿Por qué? Según este versículo. Porque Dios había elegido a un grupo. Y si Dios no hubiese elegido a un grupo de ángeles, ¿cuántos se hubiesen sublevado en esa sublevación en el cielo? ¿Cuántos? Todos. Si no se sublevaron todos, es porque Dios también tenía que un grupo de ángeles elegidos para que no cayeran en esa apostasía. Todo es de Dios, todo lo hace Dios. Por eso la Biblia dice que Dios es soberano sobre toda su creación visible, que es este mundo físico, y sobre toda la creación invisible, que es la creación espiritual, que es tan o más real que esta creación física. También los ángeles que no cayeron claramente porque habían sido escogidos. Para terminar, Pedro les recuerda que eran elegidos a estas personas. ¿Y era oportuno esto? Claro que sí. Les recuerda que eran elegidos de Dios, lo cual les daría consuelo, porque recuerda que estas personas estaban bajo severa persecución que encima cada día aumentaba más y más. Qué hermoso era recibir esas palabras de un apóstol. Por eso Pedro comienza así la carta. Pedro, apóstol de Jesucristo. Diciéndole, no se olviden, yo Pedro, apóstol de Jesús, llamado por Jesús, comisionado por Jesús, les recuerdo, hermanos perseguidos, que ustedes han sido elegidos por Dios. Y nada va a perturbar eso, por más que pase lo que pase en sus vidas. Y a nosotros, el saber que somos elegidos, ¿nos da consuelo? Hablemos de nosotros, ¿nos da consuelo? En el momento de la confusión, en el momento de la dificultad, en el momento del dolor, en el momento de pasar por esta situación que no entendemos, que no comprendemos, tenemos que tomarnos de esta doctrina de que Dios nos escogió, nos seleccionó. Esa palabra me conmueve las entrañas. De que la palabra elegido significa que Dios te seleccionó. Seleccionar significa de que de un grupo te saca. Me seleccionó Dios a un vil pecador como yo, a un impío pecador. Yo soy más que estos que están pasando por la calle, que son incrédulos, que no les importa la Biblia, no les importa Dios. ¿Por qué decís de eso, Daniel? Porque no están en una iglesia. Ahora, ¿yo soy más que ellos? No. Quizás hasta peores que ellos.
La diferencia no soy yo, la diferencia la hizo Jesús al traerme con lazos de amor y misericordia. Ahora sí, ¿cómo le pago yo a Dios, entre comillas? Porque a Dios no se le puede pagar nada. Pero ¿cuál debe ser mi actitud ahora al saber esto? ¿Cuál debe ser mi actitud hacia Él? Amarlo, obedecerlo, servirlo por todo lo que me dio cuando yo no merecía nada. ¿Cómo no lo voy a seguir? ¿Cómo no lo voy a servir? ¿Cómo no voy a amar su palabra? ¿Cómo no voy a estudiar su palabra? ¿Cómo no voy a venir a la iglesia? ¿No me voy a congregar? ¿No voy a servir en la iglesia? ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Cómo no lo voy a predicar a otros que no lo conocen? Sabiendo de que Dios me ha seleccionado, de que soy un elegido más de los tantos que Él ha elegido a lo largo de la historia. De que nos sentaremos a la mesa con Abraham, con Moisés, con David, con Pablo, con Pedro. Que estaremos y podremos tocar y abrazar a Jesús. ¿Todo por qué? Porque Él nos escogió. Porque no es por obras, no es por mérito, porque no tenemos ninguna obra y no tenemos ningún mérito. Todo es por la gracia de Dios. Para terminar, esta carta fue escrita por un escogido y por un enviado por el Señor Jesucristo, quien fue Pedro. Es decir, el contenido de esta carta es la verdad de Dios para sus elegidos, y entre ellos estamos nosotros, sus elegidos de todas partes del mundo, quienes somos en esta tierra peregrinos y extranjeros, y debemos tener nuestro enfoque y nuestro corazón no en esta vida, sino en la vida que viene después de esta, en la nueva humanidad que Dios ya tiene predestinada para todos aquellos que se arrepienten y creen en el Señor Jesucristo. A pesar y por encima de las dificultades, problemas y persecuciones que tengamos que padecer y sufrir en este mundo hostil e incrédulo hacia el creyente. Amén. Amén. Ya estudiamos el versículo 1 y la primera palabrita del versículo 2. Y nos llevó toda una hora y algo de predicación. Y eso que lo tocamos simplemente por arriba. Si nosotros quisiéramos profundizar el versículo 1, nos llevaría, yo calculo, 6 meses, el versículo 1. Para que entendamos la cantidad de información, de bendición que contiene la palabra de Dios. ¿Para quiénes? Para los que creen. La palabra de Dios es para los que creen. Amén. Póngase de pie, hermano. Señor, te damos muchísimas gracias. Estamos en verdad eternamente agradecidos por la salvación, por la elección que has hecho de nuestras vidas, por el perdón de nuestros pecados y por estar una vez más aquí siendo testigos y siendo personas que hemos recibido de tu palabra, de tu sabiduría, de tu inteligencia, reflejadas, Señor, y plasmadas en las páginas de tu palabra. Te damos gracias por poder ser testigos, Señor, y haber recibido tu palabra, la cual edifica nuestras vidas, la cual edifica la iglesia. Bendecimos tu palabra, amamos tu palabra, deseamos tu palabra todo el tiempo. Danos un corazón deseoso de tu palabra y que no mengue nunca el fuego del deseo y la pasión por tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor, por tu enseñanza a través de la pluma del apóstol Pedro. Señor, bendice tu iglesia que está aquí presente. Bendice a todos aquellos que hoy no están aquí por distintas situaciones. Que tu bendición los alcance y les recuerde que ellos deben estar aquí, a no ser por un problema mayor. Padre Santo, bendice tu iglesia, bendice las vidas de cada uno de tus hijos, bendice cada familia representada aquí. Ayúdalos en sus vidas físicas, en sus vidas espirituales y en sus vidas materiales. Dios bueno, Dios de misericordia, en tu providencia, provéele a tu pueblo sobre todas las cosas. Provéele, Señor, de tu palabra, que es lo más importante y es lo suficiente para nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén